Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Mi nombre es Renzo Ticona. Soy como ustedes me conocen, soy de la rama Mollendo. Y bueno, seguramente ustedes ya saben, pero los que no saben, yo serví una misión, en la misión Brasil-Belén, del 2016 al 2018. Tengo 22 años y estoy estudiando para, como ustedes saben, ser mejor. Todos nosotros para ser mejor. Hoy día quería compartirles un tema que a mí prácticamente me llamó la atención. Pero quería hacerles recordar un poco de lo que aprendieron en la clase anterior, la semana pasada, con el hermano Christopher, que les enseñó sobre os haré instrumentos en mis manos, que fue en los capítulos de Alma del 17 al 22. Y bueno, hoy quería poderles complementar un poco sobre ese tema, ¿no? sobre este evangelio, el hermoso evangelio de Dios. Y pues mi tema es Nunca más se desviaron, que se encuentra en el capítulo de Alma, en el libro de Alma, capítulo 23 al 29. Bueno, hermanos, en esos capítulos habla sobre la historia de nuestros hermanos los lamanitas, que ellos se convirtieron, aceptaron el evangelio, y que en un tiempo de ellos propios se llamaron como los antinefileitas. Pero antes de esa conversión de ellos fueron enseñados por un hombre, o por un profeta, se podría decir, que se llamaba Amón. Amón fue quien enseñó a ellos, fue quien predicó, salió de su hogar, de su comodidad, para poder enseñar a esas personas, que ellas puedan saber un poco más sobre este evangelio. Y aquí en el libro Ben Sieme nos hace una pregunta que yo creo que es muy interesante para cada uno de nosotros, y nos dice: ¿se han preguntado alguna vez si las personas realmente pueden cambiar? Yo me hice esa pregunta varias veces durante mi misión, y cuando regresé intenté ayudar también a otras personas, a mis amigos, hasta a mi propia familia que no es miembro. Y me hice esa pregunta, si realmente las personas pueden cambiar. Y testifico que realmente sí pueden cambiar. Si nosotros enseñamos de acuerdo con el Espíritu, les aseguro que esas personas realmente pueden cambiar. Pero primero necesitamos nosotros dar aquel ejemplo, así como hizo Amón al poder enseñar a los antinefileitas. Él primero tuvo que dar ese ejemplo, él tuvo que vivir ese evangelio para poder enseñar a sus hermanos. Y en el libro de Alma, en el capítulo 23, versículo 6, me llamó mucho la atención en los últimos párrafos, que dicen: y fueron convertidos al Señor y nunca más se desviaron. Entonces, cuando nosotros enseñamos con poder, con autoridad, nos dice que esas personas que nosotros hayamos enseñado se van a convertir y nunca se van a desviar. Y me hice esa pregunta para mí mismo: si yo realmente al ser convertido no me estoy desviando, ¿no? Y me recuerdo unas palabras que me hizo mi presidente de mi misión, y me dijo que tal vez estaba contigo durante toda tu misión, las 24 horas del día. No sé exactamente si fuiste un buen misionero o tal vez no lo fuiste, pero me dijo algo que me llamó la atención, que solo voy a saber si fuiste un excelente misionero, un excelente hermano, un buen prójimo, si después de tu misión, si pasaren a 5 o 10 años, si sigues activo, fiel a la iglesia, es porque fuiste un buen misionero, o un buen hermano, un buen prójimo, un buen siervo de Dios. Y cuando él me dijo eso, realmente sentí que lo que él decía era verdad, que realmente lo que yo hice en mi misión fue enseñar el evangelio. Y eso me llenó de gozo, porque tengo ya 2 años de retornado, sigo siendo miembro, o bueno, sigo siendo fiel en la iglesia. Me siento gozoso de haber servido una misión. Y de acuerdo con el guía de estudio para las escrituras, la palabra conversión significa cambiar las creencias, los sentimientos
y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, tanto como los líderes que tenemos hoy en día en nuestra rama, o nosotros mismos o nuestros líderes, ellos fueron convertidos, cambiaron sus creencias para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces nosotros estamos cambiando eso, estamos cambiando nuestras creencias para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hacer lo que Él nos pide. Yo pienso que cada uno sabe su respuesta, cada uno sabe lo que hace en sus respectivas casas o en sus vidas. Y estos hombres, los antinefileitas, al aceptar este evangelio, ellos cambiaron sus vidas, como dicen aquí, y que nunca más se desviaron. Ellos no se desviaron de este evangelio, pero sí pasaron por pruebas. Al ellos convertirse o aceptar este evangelio, sus hermanos los lamanitas, ellos querían destruirlos, querían asesinarlos, porque no soportaban que ellos como se desviaran o no fueran más de su grupo. Y según nos relata esta historia, los antinefileitas, al aceptar este evangelio, ellos estaban muy agradecidos por escuchar las palabras de amor, por sentir el amor de Dios, por la misericordia que Él tuvo por ellos. Y según los versículos de Alma 24, 10 y 11, dice lo siguiente: y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que, por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que quitara nuestra mancha. Entonces, es muy, para mí, llamativo estas escrituras, porque dice que Dios los perdonó a ellos, pero ellos no fueron solamente como ladrones o mentirosos, sino dice que ellos también habían matado a personas, o sea, habían cometido pecados muy graves. Pero dice que ellos, por la expiación, por la futura expiación que Jesucristo hizo por nosotros, consiguieron el perdón de sus pecados. Me gusta cuando dice que ha conseguido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido. Dice que Dios les permitió que ellos se arrepintieran, no como los botó de su presencia o los ignoró, sino que les dio una oportunidad. Tanto ahora, también en estos tiempos, ni todos son miembros, pero ya tenemos una gran cantidad de los cuales somos miembros. Pero hay muchas personas que no conocen de este evangelio, que probablemente tengamos alguien que nosotros conocemos o hayamos escuchado que ha asesinado o que ha robado, y tal vez pensemos que no tiene una salvación o no hay remedio de enseñarle, como no hay que enseñarle, porque tal vez tenemos ese pensamiento de que no tiene como una forma para que él cambie. Pero lo que según dice aquí es que Dios sí da oportunidad a cada uno de nosotros a que podamos cambiar. Solo tenemos que tener un buen corazón, tener ese deseo de cambiar. Y según su relato, en las escrituras dice: retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizá no podrían ser limpias por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios. En ese momento los antinefileitas iban a comenzar una guerra con los lamanitas, una batalla. Pero como ellos estaban cambiando su forma de vivir, estaban mudando sus creencias, como cambiando, se estaban convirtiendo,
ellos no querían, como dicen aquí, manchar sus espadas. No querían de nuevo como asesinar. Querían ser limpios. No. Y ellos decidieron que no querían tener más guerras, no querían alzar de nuevo sus espadas, porque tenían como ese temor de que si al hacerlo ya no puedan ser perdonados. Y me gusta mucho porque es lo que nosotros debemos de hacer prácticamente. Debemos tener miedo de que si nosotros pecamos, tal vez Dios ya no nos pueda perdonar. A veces nosotros, o como dicen las escrituras también, que a veces pensamos que hacemos un pecado y que después o más adelante Dios nos va a perdonar porque Él es amoroso y misericordioso. No. A veces tenemos ese pensamiento de que podemos pecar y total, vamos a ser salvos en los últimos días. Pero me llamó la atención porque ellos piensan de que si ellos tal vez cometan ese error, tal vez ellos no puedan ser perdonados. Ellos son temerosos ante Dios. Y nosotros debemos ser tal cual como son ellos. También debemos ser temerosos ante nuestro Padre Celestial. Y bueno, seguramente ya habrán escuchado que los antinifileitas, ellos pues escondieron sus armas para no poder como derramar sangre inocente, derramar la sangre de sus hermanos los lamanitas. Y como cuenta la historia, los lamanitas, como vieron que sus hermanos, los antinifileitas, estaban desarmados, no dudaron en atacarlos, en matarlos a cada uno de ellos. Y según la historia que nos relata el libro de Mormón, en el libro de Alma, nos dice: y así, sin encontrar resistencia alguna, mataron a 1,005 de ellos. Y sabemos que son benditos porque han ido a morar con su Dios. Entonces nos relata que los lamanitas, al ver que no tenía resistencia los antinifileitas, mataron 1,005 almas. Pero ellos, como no tenían ese temor de que iban a, digamos, ir al infierno, sino de que ellos tenían esa confianza y esa seguridad de que ellos iban a morar o iban a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero aquí ocurre algo bien interesante entre el corazón de los lamanitas. Y dice: sí, cuando los lamanitas vieron esto, se abstuvieron de matarlos, y hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido dentro de ellos por los de sus hermanos que habían caído por la espada, pues se arrepintieron de lo que habían hecho. Y aconteció que arrojaron al suelo sus armas de guerra, y no las quisieron volver a tomar, porque los atormentaban los asesinatos que habían cometido, y se postraron igual que sus hermanos, confiando en la clemencia de aquellos que tenían las armas alzadas para matarlos. Y sucedió que el número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel día fue mayor que el de los que habían sido muertos, y aquellos que habían muerto eran personas justas. Por tanto, no tenemos razón para dudar que se salvaron. Entonces, esta historia, lo que aconteció allí fue que los lamanitas, al ver que ellos no ponían una resistencia, dice que ellos se conmovieron, porque ellos estaban sin hacer nada, no se defendían. Dicen que muchos de ellos, como les llegó o sintieron que lo que estaban haciendo era mal, que ellos no deberían de hacer eso. Nos relata que ellos soltaron sus armas, y como los antinifileitas estaban parados o abrazados, orando al Señor, pidiendo clemencia, ¿no?, ayuda, ellos, los lamanitas, al ver a ellos así, ellos también soltaron sus armas y como dice aquí, se postraron. O sea que los propios lamanitas que intentaban matar al pueblo de Dios, también se postraron esos hombres. Se postraron
y se arrepintieron, comenzaron a arrepentirse de lo que estaban haciendo, de sus asesinatos, de tal vez juzgar mal. Ellos mismos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces me puse a pensar si nosotros podamos enseñar a una persona que no conoce el Evangelio, ¿no? Poco a poco esa persona va a aceptar. Así como una manita que era un asesino pudo aceptarlo, por sí mismo él se dio cuenta. Sería mucho mejor si nosotros ayudáramos. Estos pueblos, los lamanitas y los antinefileitas, estaban en guerras. Después que culminó esta guerra, esta batalla, Amón, él decidió como apaciguar sus pérdidas, ayudarles a que ellos puedan soportar las pérdidas que los antinefileitas tuvieron. Decidió él predicar entre ese pueblo. Y él nos enseña algo, bueno, que nosotros ya debemos de conocer o haber escuchado. Y dice, sí, al que se arrepiente y ejerce la fe, y produce buenas obras, y ora continuamente sin cesar, a este le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a este le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a este le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. Me gusta mucho esa escritura porque nos relata que, o nos dice que nosotros debemos de arrepentirnos y ejercer fe. Y a nosotros, al hacer esto, nos dice que nosotros conoceremos los misterios de Dios. No me puedo imaginar o cómo sería conocer o saber los misterios de Dios, ¿no? Cosas que nosotros tal vez no sabemos o que gustaríamos de saber. Es algo muy interesante. Pero más adelante, en el capítulo 27, versículo 17 y 18, él nos habla de cómo él se sintió al poder ejecutar lo que él mismo acaba de predicar, que sería el arrepentimiento. Y nos dice, y tan grande fue el gozo de Amón que lo colmó. Sí, se extasió en el gozo de su Dios, y al grado de que se le agotaron las fuerzas, y cayó a tierra otra vez. ¿Y no fue este un gozo inmenso? He aquí, este es un gozo que nadie recibe, sino el que verdaderamente se arrepiente, y humildemente busca la felicidad. Me gusta esta parte, porque dice que fue tanto su gozo, de que, como dice que sus fuerzas no le dieron, que se cayó a la tierra, ¿no? Como si se hubiese desmayado. Pero me gusta la parte final donde dice, y humildemente busca la felicidad. Entonces, a nosotros ejecutar o hacer eso, lo que Él nos enseñó del arrepentimiento y ejercer fe, que también buscaremos o encontraremos esa felicidad. Igual que el plan de salvación nos relata, de que a nosotros está en el más alto reino de gloria, pues encontraremos o sabremos que es felicidad, conoceremos esa felicidad. Entonces, Alma, al igual que Amón, también decidió él predicar este evangelio, compartir o enseñar sobre el arrepentimiento. Pero aquí nos dice que Alma también quería enseñar, pero como con voz de ángel, ¿no? Y él nos dice un poco sobre sus pensamientos o lo que él, como sabía un poco más, bueno, sabía más sobre el evangelio, que él también comenzó a compartir lo que él sabía. Y nos cuenta de que, o dice, mas he aquí, soy hombre, y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido.
No deberían mis deseos perturbar los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. Sí, sé que Él concede a los hombres. Sí, les decreta decretos que son inalterables, según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. Entonces, a mí me llamó bastante la atención, porque dice que él, un hombre, ¿no?, tenía, bueno, deseos o pensamientos, pero nos recalca que Dios, Él cumple o nos ayuda con nuestros deseos, pero Él nos, como nos advierte, según aquí en las Escrituras, que sea la voluntad de Dios, ya sea para salvación o destrucción. Entonces nuestros propios deseos o pensamientos nos pueden llevar a nuestra salvación o destrucción. En estos tiempos en los que estamos viviendo, como estar aquí encerrados en casa, al no poder salir, debemos de cuidarnos, ¿no? Tener nuestros deseos o pensamientos hacia nuestro Señor. No estar como... tener pensamientos negativos en nuestras vidas. Y más adelante, Alma nos dice, pues he aquí, el Señor le concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra. Me gusta mucho esa escritura porque en el mundo pues existen, como dice aquí, varias naciones, varios idiomas, diferentes formas de poder enseñar este evangelio. Al igual que yo no tuve la oportunidad de enseñar en español, tuve que enseñarlo en otro idioma, en portugués. Pero es la misma palabra, el mismo evangelio, el cual nosotros tenemos que enseñar. Me gustó mucho estos capítulos porque hablan mucho sobre, como nuestro tema dice, nunca más se desviaron. En estos tiempos que estamos viviendo, pues no tenemos tal vez visitas de misioneros, o no tenemos como la iglesia, irnos todos los domingos, ver a los hermanos que normalmente vemos, o tal vez conocer nuevas personas, ya que los fieles llevan investigadores, o poder escuchar y ver a los discursantes. Estos últimos meses tuvimos una conferencia general, la cual no nos juntamos como siempre lo hacemos, sino lo hicimos por celular, por internet, una transmisión. Pero no sé si ustedes, pero en esa conferencia general yo me sentí bien. Sentí que todos estábamos juntos. Sé que nosotros vamos a pasar por aflicciones y desafíos, así como los antinifileitas, ellos tuvieron que cambiar, pues ellos pasaron también por sacrificios. Dicen, según escrituras, fueron 1,005 almas que fueron sacrificadas para que otras personas puedan conocer este evangelio. En estos días pues no sacrificamos una persona para que uno pueda conocer el evangelio, pero podemos sacrificar algunas cosas, como, durante mi experiencia en la misión, yo le pedí a un hermano o a una hermana de que nos pueda acompañar a poder enseñar. Tal vez esa hermana tenía justo en ese tiempo que yo le pedía otra cosa que hacer. Ella sacrificó su tiempo para poder salir con nosotros y enseñar a esa persona. Nosotros hoy en día pues tenemos que sacrificar también ese tiempo. Ahora que estamos pues en casa, procuramos también no salir. Todo ese tiempo que tenemos, no creo que todos estemos totalmente ocupados las 24 horas. De seguro tenemos un tiempo para poder leer, si es que no lo hacemos. Seguir orando con verdadera intención y de corazón, si es que también no lo hacemos. Porque Dios escucha nuestras oraciones.
y Dios también les responde en su respectivo momento. Sé que realmente esa iglesia es verdadera. Algo que me ayudó durante mi misión, porque yo tuve mucha dificultad en aprender el idioma, fue una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios, capítulo 24, en sección 24, versículo 8, y dice: sé paciente en las aflicciones, pues tendrás muchas. Sopórtalas con todo, pues es que estoy contigo hasta el fin de tus días. Me gusta bastante esa escritura porque me dice que, o nos dice que tenemos que ser pacientes durante nuestras probaciones o tentaciones, o como dice allí, aflicciones en nuestra vida. Que seamos fuertes. En estos tiempos que estamos viviendo, pues tenemos que ser fuertes. Y al final me gusta porque dice que Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios estuvo conmigo y sé que está conmigo, pero lo sentí mucho más fuerte durante mi misión, donde yo más lo necesitaba, donde no tenía a mis padres o a mis familiares conmigo, donde tenía que poder enseñar el Evangelio. Sé que Dios siempre va a estar con nosotros y sé que está mucho más con nosotros en estos tiempos difíciles donde tenemos que combatir ya sea el COVID o cualquier tentación que nosotros podamos tener o dificultad. Sé que esta iglesia es verdadera. Sé que el Evangelio realmente nos ayuda. Sé que el templo es la entrada para nuestra aceptación y podernos tornar a ser dioses. Y comparto ese nombre de Jesucristo. Amén.